La historia del paramilitarismo se puede dividir en tres momentos. El primero podemos llamarlo el momento del protoparamilitarismo, que es en esta época tras el magnicidio a Jorge Eliezer Gaitán y el nacimiento de grupos de exterminio como los pájaros, los chulavitas, los antichusmeros, y en la obra literaria Cóndores no entierran todos los días de el señor Álvarez Gardiazabal, llevada al cine, podemos notar la historia biográfica del señor Lozano, que era conocido en Tuluá, Valle del Cauca, como el cóndor, es decir, el pájaro más asesino. De esta película se pueden sacar tres tesis para entender el protoparamilitarismo. La primera, la Iglesia Católica es cómplice de estos grupos de exterminio. En la primera parte de la película y de la obra literaria pueden notar que el sacerdote, cuando da la misa, reprocha las masacres liberales a conservadores, pero en la parte final de la película el mismo sacerdote hace caso omiso de las masacres conservadoras a liberales. Esto tiene una explicación y que la puede notar uno en Monseñor Builes, que decía: matar liberales no es pecado. Si matas un liberal, Dios te perdona, porque los liberales son comunistas, los comunistas son ateos y los ateos son malos. Los liberales son malos y merecen la muerte. Ahí viene el razonamiento de la Iglesia Católica. Y pueden notar ustedes que lo que decíamos en la otra parte de la clase, de 8 guerras civiles en la era republicana, 7 tuvieron elementos de fanatismo religioso católico. La segunda idea que podemos sacar de la película y de la obra literaria: había un odio visceral también contra los masones, contra los afrodescendientes, contra los pobres, contra los gitanos, y eso era algo bastante recurrente en los discursos de las castas dominantes. Y si bien es cierto, los liberales también tenían odio, en la película se notan los elementos de la dictadura conservadora. La película muestra lo que pasó en Colombia entre 1948 y 1953. Mejor dicho, la parte final o la segunda parte del gobierno del ingeniero conservador Mariano Ospina Pérez, hasta el golpe de Estado que da alguien que venía con alas después de la experiencia colombiana en la guerra de Corea, que es el general, también ingeniero, Gustavo Rojas Pinilla, a quien luego le roban la presidencia cuando gana legalmente. O sea, cuando el tipo se monta por la fuerza, puede gobernar prácticamente 4 años, y cuando gana legalmente le roban, y a partir de ese robo nace el M-19 como protesta contra ese robo, porque el tipo se vuelve un populista y lo empiezan a ver como alguien de izquierda, como la alternativa ante lo que es el Frente Nacional, en donde los partidos tradicionales se reparten la torta del poder: 4 años para ustedes, 4 años para nosotros. Y curiosamente, por un secuestro del M-19 a la señora Marta Nieves Ochoa, que es del clan de los Ochoa, del cartel de Medellín, amigos de Pablo Escobar y de Gonzalo Rodríguez Gachales, el mexicano, de Carlos Leder. A partir de ese secuestro nace el Grupo Más, que significa muerte a secuestradores y que son paramilitares también. Entonces, mire que la historia de Colombia se puede conectar con unos hilos, porque el magnicidio a Gaitán quintuplica la violencia. Esa violencia hace que hasta la Iglesia Católica
termine apoyando el golpe de estado de Rojas Pinilla en 1953, donde termina la película. Luego Rojas Pinilla termina siendo destituido porque él pierde el apoyo de los partidos tradicionales y de la Iglesia Católica. Ya para 1957 casi nadie lo quiere, porque el tipo empieza gobernando bien, empieza hablando de unos derechos, incluso su hija María Eugenia lidera el proceso del voto femenino en Colombia, que se consolida con el plebiscito. Pero Rojas Pinilla comete varios errores. Reprime la protesta social, que en esas protestas sociales estaba Luis Carlos Galán, siendo un joven de colegio. Y el peor error que comete Rojas Pinilla es asesinar a 13 tipos que se burlan en una plaza de toros de su hija María Eugenia. Entonces, ahí ya el país tiene una ruptura institucional más, y Rojas Pinilla se vuelve un opositor del Frente Nacional, que también monta una dictadura con los dos partidos tradicionales, y por eso él funda la ANAPO, que es un movimiento que no es de izquierda ni de derecha, sino que es un movimiento que integra todas las fuerzas que se opongan al Frente Nacional, que es la unión de los dos partidos tradicionales, de las élites de ambos partidos. Y por eso la gente termina creyendo que Rojas Pinilla es un tipo de izquierda, casi que lo ven como un marxista, y por eso cuando a Rojas Pinilla le roban las elecciones, el 19 de abril de 1970 nace el movimiento 19 de abril, o M19, del cual hizo parte el actual presidente de Colombia. Entonces mire que todo está conectado. Magnicidio a Gaitán, dictadura de Rojas Pinilla, que la llaman dicta blanda porque no fue tan mala ni tuvo tanto asesinato para ser una dictadura. Tuvo un proceso de paz con las guerrillas del llano de Guadalupe de Salcedo, un proceso de paz que se dañó también por las élites, porque matan a Guadalupe Salcedo en extrañas circunstancias. Y luego Rojas Pinilla termina protagonizando la oposición. Él roba a Rojas Pinilla la cuarta guerrilla, y un secuestro de la cuarta guerrilla, la fundación por parte de narcotraficantes del cartel de Medellín, del grupo MAS, que ese grupo se desborda y termina siendo el perpetrador del genocidio a la Unión Patriótica. Entonces, los hechos de Colombia se van conectando, y la última tesis que podemos sacar, aparte del tema de la iglesia y del tema de los hilos de conexión, podemos destacar los imaginarios machistas de la época en el mismo señor Lozano, la forma como le prohibía a su hija tener amistades liberales, o también la moral en donde se veía pecaminosa cualquier práctica sexual o erótica. La mujer no podía mostrar nada porque ya era vista como pecaminosa, y esto se traduce en una justificación de diferentes tipos de violencia: la violencia politiquera, la violencia intrafamiliar, y también la violencia de un pequeño municipio llamado Tuluá, en el Valle del Cauca, que fue epicentro de los pájaros, liderados por Lozano, que eran grupos protoparamilitares, porque no eran grupos legales, pero que sí mataban a los enemigos del gobierno de ese momento, de Laureano Gómez Castro, que era un dictador, así haya ganado con votos, porque el tipo gobernaba como dictador, democráticamente compitió contra él mismo, contra el voto en blanco, y ganó. Entonces no tuvo rival por la protesta del Partido Liberal de no presentar candidato tras el magnicidio a Gaitán. Y por último, en la película podemos ver imaginarios que de cierta manera hoy se repiten, pero en redes sociales. Por ejemplo, eso de me hago matar por el Partido Liberal o por el Partido Conservador, o me cago en tu partido. Hoy día lo vemos es en las redes sociales, como por Uribe me hago pelar, o te pelamos. Y también lo que es con Uribe es conmigo. Y hay una preocupación de que pueda pasar eso con Petro, o sea, que llegue un momento
en el que los seguidores de Petro también digan yo por Petro mato, o lo que es con Petro es conmigo. Entonces ahí es donde hay que aplicar el pensamiento crítico y no seguir caudillos, sino seguir proyectos políticos, ideas, argumentos. Y esa es la última conclusión que les quiero dejar, que la violencia politiquera solo nos deja la enseñanza de que hay que hacer política con inteligencia, sin fanatismo, sin dejarnos llevar de emociones, sin dejarnos llevar del cerebro rectilíneo o intuitivo, sino que tratar de meterle más cerebro racional para poder construir una verdadera política en pro del pueblo y no del fanatismo politiquero.